Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. En esta noche le damos gracias al Señor una vez más por su don inefable, por su gracia infinita, que es la que nos permite, hermanos, el poder tener estos momentos de devoción, momentos de refrigerio para nuestras almas. Como lo habíamos anunciado ahora, tenemos un tema muy especial y es una pregunta: ¿qué es la unción? Para ello vamos a orar al Señor, pero vamos a tomar una porción de la Biblia para poder meditar en ella sobre este tema tan interesante, que es un atributo prácticamente del Espíritu Santo. Estábamos viendo hace algunos días la vida sobrenatural por el Espíritu Santo y hablábamos sobre la transformación que el Espíritu Santo produce en la vida del ser humano. La unción ya tiene que ver con la habilitación del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero lo vamos a ver en una manera muy especial en esta noche. Usted que está ahí en su casa, que fue a la reunión de líderes y ya llegó a su casa, pues sea bienvenido, le damos gracias al Señor. Nosotros vamos llegando, pero qué bueno que tenemos este privilegio de poder estudiar la palabra. Abra su Biblia en el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a leer en el capítulo 10 del libro de los Hechos, versículo número 36 en adelante. Hechos 10:36. Dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Amén. Oremos al Señor para que Él nos dé por su palabra, nos dé su bendición por medio de esta lectura que hemos tenido. Únase conmigo y oremos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos y habitas en nuestros corazones. Te damos gracias, Padre bueno, por la bendición que nos da, Señor, de poder tener estos medios para poder, Señor, enseñar tu palabra. Dios amado, te pido en el nombre de Jesús que nos des tu buena palabra, Señor. Háblanos por medio de ella, edifícanos, exhórtanos, consuélanos. Bendice a tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos. A ti sea el honor y la gloria, Padre, hoy y por siempre. En Cristo Jesús, amén y amén. Amados hermanos, hemos visto cómo a la luz de esta palabra se nos presenta a Jesús como el modelo de la obra que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. El tema que quiero tocar es la unción. ¿Qué es la unción? Muchas personas se han hecho esa pregunta. Incluso recuerdo el testimonio de un pastor que le cedió el púlpito a otro pastor para que predicara, y después que él predicó, le preguntó al pastor que le había cedido el púlpito cómo consideraba que había estado la predicación.
Y entonces el pastor le dijo, su predicación ha sido muy nutrida de enseñanza, de conocimiento, pero carente de unción. Y cuando el pastor le preguntó a este pastor que qué era la unción, el pastor le dijo, no le sabría decir qué es la unción, pero lo que sí le puedo decir es que usted no la tiene. Y entonces el pastor le argumentó que cómo era posible poder adquirir la unción si no le daba una explicación de lo que era la unción. Y entonces el pastor le dijo, para que usted la pueda recibir, conságrese a Dios, viva una vida de dependencia de Dios, de obediencia a su palabra, y llegará el momento en que la unción va a llegar a su vida. Lo cual, por el mismo testimonio del pastor, pues él mismo confesó que llegó el momento en que Dios le dio esa unción. Pero muchos creen que unción, y voy a hablar, hermanos, detenidamente en este punto, muchos creen que unción es, hermano, una exhibición. Por ahí voy a empezar. Usted conoce y hay muchos ministerios a través de la televisión, de la radio. Hemos podido conocer ministerios, entre comillas, que se autodenominan pentecostales porque hablan mucho de la unción del Espíritu Santo. Y entonces muchos creen que el exhibicionismo es precisamente la unción a través de la cual hacen acciones, por ejemplo, soplar a las personas, en otros casos tirarles el saco, y de esa manera ellos argumentan que el Espíritu Santo está llegando a la vida, o la unción está llegando a la vida de esas personas que muchas veces son hasta golpeadas. Recuerdo una vez un pastor que vino a nuestra congregación y en los años de su juventud, en su ministerio, era muy reconocido por la unción que él tenía. Y ya le voy a aclarar en qué consistía la unción que él tenía. Bueno, él sanaba, o no era él, era el Espíritu Santo a través de él que sanaba a los enfermos. Y era muy reconocido a nivel mundial. Pero un día vino acá a nuestra iglesia y yo recuerdo que habíamos pasado por un momento de mucha sensibilidad ante la presencia del Señor cuando él trató de ministrar supuestamente a los pastores, entre los cuales estaba su servidor, y recuerdo perfectamente que lo primero que él hizo fue soplarme en cruz. O sea, empezó a soplarme en cruz y luego empezó a tocarme acá en la frente. Él esperaba, por supuesto, que yo me cayera, que yo me tirara al suelo. Y quiero decirles de que estos ministerios tienen esa característica, que forman un grupo de personas que ya están preparadas para el showman que van a hacer. O sea, el teatro, todo lo que ellos han preparado para hacer delante de la gente. Nunca van a tomar improvisada a una persona, sino que todo lo que ellos realizan es hecho a través de las personas que son el grupo íntimo, el grupo cercano de ellos, y en todas sus actividades siempre los va a ver con las mismas personas. Y cuando de repente toman a una persona que no es precisamente una persona que siempre está actuando con ellos, resulta de que no le sale bien su actuación. Y de esa manera se ha comprobado de que no es tal unción la que tienen, sino que es un showman que hacen. Porque han creído que la unción es una exhibición, es exhibir, entre comillas, el poder de Dios, de cómo se manifiesta a través de ellos. Y muchos son televidentes, son muy reconocidos, son dueños de yates, de aviones, tienen muchos millones, que han logrado a través de su fama, según ellos, a través de los grandes ministerios que según ellos Dios les ha dado. Ahora, en primer lugar, ya señalé que unción no es exhibición. Los dones del Espíritu Santo
como los hemos estudiado en muchas ocasiones según 1 Corintios 12, los dones vienen para edificación, exhortación y consolación. Y los ministerios, según Efesios capítulo 4, son para la edificación de la iglesia, para la formación de los miembros de la iglesia para el ministerio. Es decir, que siempre son en función de, nunca vienen para una exhibición. Dios nunca dejó sus dones ni su Espíritu Santo para que los creyentes se exhibieran o se creyeran los superhombres delante de los demás, sino que al contrario, ya vamos a ver la obra que hace el Espíritu Santo en la persona. Por otra parte, voy a decir que la unción no es una emoción. Muchas personas usted va a ver en televisión de igual manera tirándose al suelo, argumentando o diciendo que la unción los ha tomado. De tal manera que los ujieres y los diáconos tienen que andar con mantas, con toallas, porque muchas veces las mujeres muestran su ropa íntima cuando son tiradas al suelo, ya sea porque la soplaron, ya sea porque se tiraron ellas, o porque ellas argumentan que están llenas del Espíritu Santo y por eso se tiran como en un éxtasis al suelo. Recuerdo en una iglesia donde me invitaron a predicar, donde acostumbraban eso, que a la hora de los dones, a la hora que la gente, fíjese, cantaba casi aproximadamente hora y media. Estaban ahí danzando, gritando, haciendo toda una algarabía. Y después de una hora de estar en ese ejercicio, prácticamente el cuerpo se debilita. Y entonces ellas se tiraban al suelo como en una actitud de reposo en el Espíritu Santo. Y yo recuerdo que a mí me tocaba predicar en esa iglesia y el tiempo había pasado. Pues nosotros acostumbramos que la alabanza y la adoración dura entre 30 a 40 minutos y luego se da tiempo a la palabra de Dios. Se le da más énfasis a la palabra de Dios porque la palabra de Dios es importante el mensaje que se tiene que predicar. El caso fue que cuando me dieron el tiempo yo tenía que pasar casi encima de las personas que estaban tiradas ahí y yo le dije a un diácono, hágame el favor de decirle a estas personas que se levanten y que se sienten porque voy a predicar la palabra de Dios. Y el diácono no quería, se resistía, pero yo no iba a predicar mientras ellos no se levantaran. Y entonces empezó a levantar una por una, algunas se fueron enojadas, molestas, y otros se quedaron ahí sentados escuchando la palabra de Dios. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Mi sorpresa fue que cuando terminé de predicar y di el mensaje, los primeros que pasaron a aceptar a Cristo y a reconciliarse eran aquellos que supuestamente habían caído en un reposo del Espíritu Santo tirados en el suelo. Y yo hablé con el pastor y le dije, tenga cuidado con esto, porque prácticamente el mensaje les hizo reflexionar. Por supuesto, yo no prediqué en contra de eso. Mi mensaje fue cristocéntrico, fue hablar de la gracia del Señor, pero el Espíritu de Dios les conmovió y les tocó para que se reconciliaran y para que se entregaran a Cristo. Entonces, una vez más yo pude comprobar que todo eso de emociones, despertar las emociones en las personas, llevarlas casi a un éxtasis de cansancio, a la hora de la palabra las personas no están muy dispuestas a escuchar el mensaje porque ya agotaron toda su energía creyendo que en la emoción del Espíritu Santo ellas están reposando y están descansando en el Señor. Y que si no les permiten hacer eso, entonces el culto no sirvió, el culto estuvo mal, porque no les permitieron hacer lo que ellos están acostumbrados a hacer. Podría seguir hablando sobre lo que no es la unción. Ya dije que no es una exhibición, ya dije que no es una emoción. Y también voy a agregar otro elemento. No es para, voy a decir, autenticar un ministerio. Es decir, la unción del Espíritu Santo no es para autenticar un ministerio. La Biblia dice que el Espíritu Santo es dado a los creyentes cuando le entregamos nuestra vida al Señor y viene como un sello sobre las personas.
Pero luego viene la habilitación sobrenatural del Espíritu Santo, que es la puerta que se abre para poder recibir los dones del Espíritu Santo. Y usted sabe, hay los tres grupos de dones: los dones de poder, los dones de revelación y los dones de inspiración, los dones de palabra. Y a través de esos dones podemos tener acceso al conocimiento de Dios, podemos tener acceso a la palabra de Dios, a la boca de Dios, a las expresiones de Dios, y tenemos acceso a las manos de Dios a través de los tres grupos de dones que hay en la Escritura. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante, que lo vamos a tocar en otro tema. Quiero entrar en materia en la porción que hemos leído. La Escritura habla acá de cómo, hermanos, la experiencia en la casa de Cornelio. Pedro da un mensaje extraordinario y empieza a hablar acerca del ministerio del Señor. Pero en el versículo 38 específicamente habla el apóstol del ministerio del Señor. ¿Cómo fue que el ministerio del Señor se desarrolló? Y oiga qué palabras usa el apóstol cuando dice cómo Dios ungió. Por eso es que hablamos de buscar la unción del Espíritu Santo. Ungir, de ahí viene la palabra unción. O sea, ungir es lo mismo que unción. Era cuando se derramaba el aceite sobre la cabeza del sumo sacerdote o sobre, hermano, el rey, que lo acreditaba como una autoridad eclesiástica. Pero note esto, hermanos. Dice acá que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. Dice acá cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Detengámonos un momento. Dice el apóstol que cuando Jesús fue bautizado, y más abajo lo señala en el versículo en el versículo 39 más adelante, dice que todo empezó con el bautismo de Juan en el Jordán. Jesús llega al Jordán para ser bautizado por Juan. Juan se oponía, pero él dice: es necesario que cumplamos con toda justicia, o sea, toda la ley, todo lo que la palabra de Dios y las profecías hablaban de él. Bautízame. Y lo bautiza. Cuando el Señor sube del agua, el Espíritu de Dios viene en forma corporal como paloma y se asienta sobre el Señor. ¿Qué sucede después de eso? Eso usted lo puede encontrar en Mateo capítulo número 4, cuando el Señor es bautizado e inmediatamente, fíjese lo que hace el Espíritu Santo. Ojo con esto, hermanos. El Espíritu Santo lleva a Jesús a experimentar lo que hace la unción en la vida de aquel que recibe el Espíritu Santo. Fíjese lo que sucede. Dice que después de que el Señor es bautizado, es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Las tentaciones que Satanás le lanza a Jesús, en primer lugar, empieza a quererle poner como cierta inquietud en el corazón de Jesús. Y le dice: si eres hijo de Dios. Oiga, hemos hablado de que unción no es exhibición. Desde ningún punto de vista, unción no es exhibición. Y lo voy a estar mencionando. Satanás quiere que Jesús haga una exhibición del poder del Espíritu que ha venido sobre él. Ahora, esa habilitación, a Juan el Bautista le dijeron: sobre quien vea descender el Espíritu Santo y reposa sobre él, él es el Mesías. Él es el Mesías. Y Juan empieza a anunciar: detrás de mí viene uno que yo los bautizo a ustedes en agua para arrepentimiento, pero él les va a bautizar con Espíritu Santo y fuego.
O sea, está hablando de una dimensión más gloriosa, de una dimensión diferente, una dimensión por el Espíritu. Pero note usted que cuando Jesús es ungido, aquí lo está mencionando Pedro, el Padre unge a Jesús con el Espíritu, lo habilita, y lo primero que hace es llevarlo al desierto para ser tentado por Satanás. Por eso es que en el estudio anterior, usted recordará, y ahí está grabado, usted lo puede consultar, tocábamos que la unción, la vida sobrenatural a la cual el Señor nos lleva, comienza con una transformación de nuestro ser. Fundamentado cuando Samuel le dice a Saúl: vas a llegar a la compañía de los profetas, y ellos están dando ahí la profecía, estarán profetizando, y tú profetizarás con él. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder, y lo primero que va a hacer es mudarte en otro hombre. Decíamos que lo primero que el Espíritu Santo hace es transformar la vida. ¿Por qué? Porque el nivel sobrenatural al cual la unción nos va a llevar es una dimensión que cualquiera se puede echar a perder. ¿Y cuánta gente ha caído, hermanos, en la vanagloria de la vida, en amor al dinero y en tantas cosas? Se cree que cuando en México empezó a entrar el evangelio, que era cerrado ese país, los primeros misioneros que llegaron empezaron a orar por los enfermos, y empezaron a darse cuenta que a través de sus manos el Espíritu de Dios fluía en ellos, y habían milagros extraordinarios, tanto que muchas veces ellos daban o pedían que les diera a la gente por lo menos el pañuelo, y ellos se lo llevaban y testificaban que lo habían puesto sobre un enfermo y que había sido sanado. Eso llevó a las personas de ese tiempo a vender pañuelos ungidos, servilletas ungidas, y hicieron un negocio de la unción que estaba fluyendo. Pero de repente las autoridades se dieron cuenta de eso y cerraron otra vez las puertas hacia la predicación del evangelio. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó fue de que las personas que recibieron esa unción, porque es una promesa del Señor, dijo: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanados. Eso fue lo que el Señor dijo, y esa habilitación se la da a todo creyente que tiene a Cristo y tiene el Espíritu Santo. Entonces se echó a perder, hermano, la entrada, el desarrollo del evangelio en México, producto de que los que llevaban esa unción no supieron, hermanos, manejarla. Entonces vea, el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. Ahí el Señor va a vencer al diablo, va a superar todos los obstáculos, tentaciones que Satanás le va a poner. La primera es: si eres hijo de Dios. Oiga, qué tremendo. Si eres hijo de Dios, demuéstralo. Di a estas piedras que se conviertan en pan, porque después de 40 días y 40 noches, el Señor había ayunado, el Espíritu lo había guiado a ese ayuno de preparación, que usted sabe, 40 días y 40 noches es el tiempo en el cual se preparaba a un hombre para el ministerio. Lo mismo le pasó a Moisés, 40 días y 40 noches estuvo en el monte. Cuando bajaba, su cara le brillaba, la unción estaba en él, el poder de Dios estaba en él. Ahora Jesús está en el desierto y empieza a ser probado, tentado por Satanás. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. O sea, demuestra, exhibe tu poder. Si realmente el Espíritu de Dios vino con poder, como dice Pedro, para hacer milagros, ahora le dice Satanás: haz un milagro. ¿Y el Señor qué hace? El Señor le responde: oiga, esto, el Espíritu Santo nos debe llevar a un conocimiento pleno de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no se contradice, la palabra de Dios se complementa. Entonces, no es que Dios aquí dijo una cosa y después va a decir otra. No, Dios complementa su palabra. Entonces viene el Señor y le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después lo lleva al pináculo del templo
y le dice: tírate abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará y te tomarán en sus brazos para que tu pie no tropiece en piedra. Otro detalle tremendo: el diablo está queriendo que Jesús ponga a prueba a su Padre. O sea, tírate, cree, confía en las promesas de Dios. Esos que andan declarando y que andan diciendo: yo declaro, que yo decreto, como que si ellos pudieran mover el poder de Dios a su antojo. Tenga cuidado con eso. El verdadero ministro de Dios sabe que no podemos mover el poder de Dios a nuestro antojo, ni mucho menos con malicia queriéndole tentar. El Señor le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Unción no es sinónimo de atrevimiento, que porque soy ungido voy a hacer esto para tentar a Dios, para que Dios cumpla sus promesas en mí. No se puede hacer. Y el Señor vence esa tentación. Pero luego viene la última, donde le dice: todos los reinos de la tierra, se los muestra en una visión y dice: todo te lo voy a dar porque a mí me los han entregado y yo se los puedo dar a quien yo quiera. Era una mentira del diablo, porque la Biblia dice que toda la tierra, su plenitud del mundo y los que en él habitan, han sido creados por Dios. A él le pertenece. Y entonces dice la Escritura que le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, si quieres fama, si quieres reino, yo te hago rey sin sacrificio, sin cruz. Solamente póstrate y adórame. ¿Y cuánta gente, cuántos ministerios se han echado a perder porque han buscado fama, porque han buscado el dinero, porque han buscado autoridad que no proviene de Dios, sino que ellos la han obtenido en una forma fraudulenta? Entonces el Señor vence todas las tentaciones y luego el Señor va a la sinagoga, usted sabe, y él dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para sanar a los enfermos, para predicar el año agradable del Señor. Enrolló el libro y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Y sale el Señor y empieza a hacer milagros como él lo ha dicho. En el trayecto de su ministerio, oiga esto, Herodes fue el que le dijo: hazme un milagro y voy a creer en ti. Haz un milagro. Le hago una pregunta: cuando los televangelistas y aquellos que se dicen ministros ungidos, ¿por qué hacen milagros? ¿Por qué llaman cámaras? ¿Por qué hacen la gran algarabía si supuestamente es Dios el que va a sanar? Ellos creen que de la manga de la camisa se van a sacar los milagros y ellos prometen cosas. Yo he sabido de hermanos paralíticos que han estado noches enteras esperando que el televangelista llegue, y después de tantas horas de estar esperando en un estadio, en un lugar grande, se ha realizado la actividad, el culto, la adoración y todo, y ellos han sido ignorados. Ni tan siquiera una oración se ha hecho por ellos, porque todo es una fantasía, todo es fabricado. No hay, yo no estoy diciendo que Dios no levanta a los paralíticos, yo lo he visto. Yo he visto cómo Dios levanta personas que no pueden caminar. Yo he visto personas endemoniadas que han sido liberadas por el poder, por la unción del Espíritu Santo. Entonces, pero, ¿qué es lo que sucede? Que no pasan por ese proceso y las tentaciones del diablo echan a perder a esos que dicen que tienen unción. Entonces, oiga esto. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre la persona, la unción representa algo importante. Yo lo voy a resumir en 2 puntos. El primero de ellos ya lo mencioné. Es la habilitación sobrenatural para que las manos de Dios, el poder de Dios, fluya a través de un ministro para traer sanidad al cuerpo de las personas. Es decir, que a través del Espíritu, a través de la unción del Espíritu, recibimos los dones de poder, dones de sanidades, dones de milagros y el don de fe, para poder creer que Dios puede hacer cosas que humanamente son imposibles, pero lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Entonces, la unción, ¿qué es la unción? Es la habilitación sobrenatural
a través de la cual los dones se manifiestan a través de aquel ministro, de aquel líder que le sirve. Primero, ha sido transformado en su carácter, en su forma de ser, no pierde su humildad, su sencillez delante de Dios. Segundo, las tentaciones de Satanás las puede vencer por esa unción y por esa sencillez y humildad que el mismo Espíritu le ha dado a él. Se lo voy a repetir una vez más. La unción consiste en la habilitación sobrenatural que Dios da por medio de los dones de poder, fe, sanidades y milagros, para bendición del pueblo y para vencer toda tentación y transformar nuestro carácter. Pero hay algo más importante y algo maravilloso, que es el segundo punto. Y ese lo encontramos en el capítulo número 7 del libro de los Hechos. Ya no con Jesús, sino que ahora encontramos a Esteban, un diácono. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, comenzó a hablar la palabra. Y esa palabra empezó a generar efectos en los corazones de las personas. Es decir, que cuando una palabra se predica con la unción del Espíritu Santo, ese mensaje cobra un poder sobrenatural, de tal manera que la Biblia dice que la palabra se convierte como martillo que quebranta la piedra. Muy duros pueden ser los corazones, pero una palabra ungida, una palabra con unción, una palabra que fluye de una persona humilde, sencilla, una persona que se guarda para Dios, es una palabra que va a hacer efecto en el corazón de las personas. De tal manera que los años van a pasar, pero esa predicación, ese mensaje, siempre va a seguir produciendo efectos en la vida de las personas. Siempre que escuchen ese mensaje, que oigan esa predicación, recordarán cómo Dios sacudió sus emociones, sus sentimientos, sus vidas y los llevó a una acción de arrepentimiento delante del Señor. Entonces, una palabra con unción desafía, una palabra con unción confronta el pecado de las personas. Yo no sé cómo es que hay personas que dicen que son ungidas y nunca mencionan el pecado que está carcomiendo la vida de las personas, la vida de la iglesia. Están adormeciendo a la iglesia, están entreteniendo a la iglesia, pero no lo hacen, no confrontan el pecado, y el pecado se está metiendo en la iglesia, la falsedad. ¿Por qué? Porque no se le da lugar a la unción del Espíritu Santo. El Señor dijo estas palabras, que el Espíritu Santo iba a venir sobre nosotros. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos, miren qué es lo que sucede. Viene el Espíritu Santo. La gente que no conocía al Señor creyeron que estaban borrachos, que estaban ebrios. No era que estaban borrachos, como algunos piensan que la unción del Espíritu es una borrachera. No, Señor. Ellos pensaron, porque no podían discernir la unción, la llenura del Espíritu Santo, el don de hablar en lenguas, ellos no lo conocían. Los gentiles, acuérdense que era la fiesta de Pentecostés, donde convergían de todas las naciones. Entonces la gente no podía entender cómo en otros idiomas, esta gente que era, hermanos, judíos y gentiles, y había gente allí que estaba adorando a Dios en la lengua de otras personas que jamás habían estudiado. No habían estudiado la lengua de ellos, pero estaban adorando a Dios en sus lenguas. Entonces dijeron, están borrachos. Y muestra de ello es que Pedro dice, momento, señores, estos no están ebrios. O sea, si alguien está pensando que la unción del Espíritu es una borrachera, que la gente se va a tirar y se va a revolcar en el suelo, están muy equivocados. Pedro dice, no, señores, esto no es una borrachera. Este es el cumplimiento de la profecía de Joel, que dijo que el Espíritu de Dios habría de derramarse sobre toda carne. Entonces, era el Espíritu. Pero ¿qué hace el Espíritu en Pedro? Lo unge, lo llena y ahora le da esa habilitación para poder predicar una palabra, dar una palabra
ungida, una palabra que confrontara, una palabra que desafiara a las autoridades religiosas que se oponían al mover del Señor. Pedro predica, miles de personas se convierten, porque esa es una característica del Espíritu Santo, es volver el corazón de las personas hacia Dios, tocarles, hermano, en sus emociones, en sus sentimientos, y los hace, los redarguye y los trae humillados a los pies de Cristo para que el Señor los perdone. Pedro predica el sermón y miles de personas vienen a los pies de Cristo. Luego viene y lo amenazan, ya no hables en ese nombre, y él dice: juzguen ustedes si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. Y entonces él sabía que lo importante ahora era obedecer al Señor. Ya no tiene miedo de morir. Ya ahora no va a negar al Señor 3 veces. Ahora Pedro es un hombre lleno del Espíritu Santo, transformado por el poder de Dios y con un mensaje glorioso que va a impactar. Más adelante vamos a ver los milagros, como el del paralítico de la puerta llamada la Hermosa. Pedro le dice: míranos, no tengo plata ni oro, pero tengo la unción. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. O sea, lo mismo que hizo Jesús por el Espíritu Santo, venció a Satanás, venció sus tentaciones. Ahora Pedro ha pasado por ese proceso y ahora él está desarrollando su ministerio al igual que su maestro. Más adelante tenemos a Pablo también, quien en su conversión: aquí vengo, le dice a Ananías, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué la iglesia se tambalea? ¿Por qué no hay avivamiento en la iglesia? ¿Por qué no hay, hermano, el mover del Espíritu Santo en la salvación? Muchos predican ya y ni llamado hacen, porque ya no creen que Dios quiere salvar a las personas. Muchos hermanos predican las verdades de Dios como que no las creen, porque no buscan la unción del Espíritu Santo. Y la iglesia se está quedando vacía, la iglesia se está quedando frívola, insípida, que no tiene aquel atractivo donde la gente puede decir: algo especial Dios está haciendo acá en este lugar. Amado hermano, que Dios nos ayude. Enfermos, endemoniados, gente caída, gente sin Cristo en el corazón, hay millones. Y la iglesia tiene la responsabilidad, porque el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros para que nosotros realicemos esta obra sobrenatural. ¿Qué es el Espíritu Santo? Finalizo con esto. Es la habilitación sobrenatural que Dios nos da a través de sus dones. Sus dones. Y los que más se mueven y se deberían de mover en la iglesia serían los dones de poder, fe, milagros y sanidades, porque a través de eso Dios mueve sus manos para llegar al cuerpo de las personas. Y luego tenemos también el don de fe para creer que Dios puede hacer cosas extraordinarias para la gloria de su nombre. Y la unción también es, hermano, el respaldo de Dios, que cuando predicamos la gente sabe y siente que es Dios el que les está hablando. Que Dios, hermano, nos ayude para no vivir de emociones, no vivir, hermano, con exhibicionismos, como el Señor le dijo cuando Herodes le dijo: hazme un milagro y voy a creer en ti. Al Señor no le interesaba que Herodes creyera en él. ¿Por qué? Porque él era el Hijo de Dios, no tenía dudas de que él era el Hijo de Dios. Y las obras, como dijo el Señor, los que no creen a la palabra, creerán a las obras que yo hago. Así es que, hermano, busquemos la unción del Espíritu Santo. Busquemos la llenura del Espíritu Santo. Cuando usted vaya a los cultos, póstrese de rodillas. Si no se ha bautizado, bautícese. Y cuando se bautice, pida al Señor que lo llene con Espíritu Santo, que lo sumerja en su presencia, en su espíritu. Las lenguas empezarán a fluir. Y cuando usted ore por los enfermos, sus dones de poder, de sanidades, de milagros, de fe, fluirán en su vida. Y quizás sea una persona insignificante como Pedro,
que dijo no tengo plata ni oro. Hoy pueden decir la gente, tenemos plata, tenemos exhibicionismo, tenemos emociones, pero espíritu no hay, porque todo es un show. Que Dios tenga misericordia y nos ayude para poder ser de bendición para esta nación y para el mundo entero. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias, porque a través de tu palabra tú nos enseñas que la unción no es para hacer una exhibición de nosotros, ni mucho menos, Señor, demostrar el ministerio que tenemos, sino que, Señor, es para bendecir a tu iglesia, para que tus dones, Señor, fluyan a través de aquellos ministros, líderes que te amamos y queremos, Señor, ser de bendición para tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, bendice cada ministro, bendice todos, Señor, los televidentes, bendice cada vida, Señor, que está, Dios mío, ahí pidiéndote que les llenes de tu presencia. Espíritu Santo, llénales. Espíritu Santo, ministrales. Otórgales esos dones para bendición de tu iglesia. Señor, que cada vez que prediquemos nos anulemos a nosotros mismos para que tu gracia, tu unción fresca fluya, Dios mío, a través de nuestras vidas. Padre, te pido por esa vigilia que vamos a tener el viernes. Fluye a través de tus siervos. Que la unción fresca de tu espíritu fluya con poder para bendición de tu iglesia. Bendice los líderes, supervisores, pastores. Bendice todo siervo de las filiales. Respáldales y úsales en gran manera. En tus manos les encomiendo, Padre. En el nombre de Jesús, libra a tu iglesia de tanto engaño, de tanta falsedad. En el nombre de Jesús, te damos toda gloria y toda honra, hoy por siempre. En Cristo Jesús, gracias. Gracias, Señor. Oro por los que están enfermos esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, extiende tu poderosa mano. Sana toda dolencia. Sana toda enfermedad. Todo cáncer desaparezca. En el nombre de Jesús, toda leucemia, toda parálisis, toda ceguera, todo problema bronquial, pulmonar, en el nombre de Jesús, obra Dios, obra Espíritu Santo, obra sanidad en esos cuerpos. Reciba ahora en el nombre de Jesús, sea sano. Usted que está débil, sea fortalecido. Usted que necesita visión, ahora en el nombre de Jesús, recíbala. En el nombre de Cristo, extiende tu poderosa mano, Señor, y haz milagros extraordinarios en medio de tu pueblo. Te damos gracias, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, porque solo tú eres digno de recibirla, Señor. En Cristo Jesús, gracias. Amén, Señor. Y amén. Amados hermanos, Dios me los bendiga. Gracias por su fiel sintonía. Comparta la palabra del Señor. Estas clases de teología que estamos dando, compártalas con todos aquellos. Si usted tiene alguna inquietud, escríbame aquí a mi Facebook, escríbame y con todo gusto yo le voy a dar la respuesta en su momento. Así de que estamos para servirles, hermanos. Busquemos de Dios y llenémonos de su presencia. Tengan, hermanos, una feliz noche. Que la gracia del Señor, su amor, su Espíritu Santo esté sobre cada una de nuestras vidas. Dios me los bendiga a todos, amados hermanos.